Hola muchachos, espero que se encuentren bien. Hoy unas preguntas, ¿para qué se preparan los ejércitos en América Latina? ¿O para qué compra Perú? ¿Para qué compra Chile? Este video ayer lo hice, bueno, y tuvo un eco porque se producía, a veces se me olvida que tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis entradas de audio más cuatro micrófonos, así que había que bajarlo, ¿no? Pero bueno. ¿Para qué se preparan los ejércitos de América Latina? ¿Para qué se prepara tu ejército? ¿Para qué se prepara a mí? ¿Para qué compra Argentina? ¿Para qué compra Chile? Antes de eso, los países de América Latina se preparan para defenderse o atacar a sus vecinos en América Latina. Esa es una pregunta. Al parecer, no. ¿Para qué se preparan los países? Aunque básicamente hay ciertos temas pendientes en América Latina o conflictos históricos, por ejemplo, Chile, Bolivia y Perú, resentimiento histórico por la guerra del Pacífico y la disputa por la salida al mar de Bolivia. Eso es una discusión que hasta el día de hoy se lleva a cabo. La otra, Colombia y Venezuela, tensiones recurrentes por la frontera ideologizada en temas política y migratorio. Argentina y el Reino Unido, aunque no es un país vecino, el conflicto por las Islas Malvinas sigue siendo un tema de defensa estratégico. ¿Ya? En este caso, los países no necesariamente se preparan para atacar, pero sí para proteger su posesión de territorio y sus capacidades defensivas. ¿Ya? Por eso se compra. ¿Se compra para qué? Según los datos estadísticos, la mayoría de los ejércitos de América Latina abordan desafíos dependiendo de las particularidades de cada uno de los países. Eso es bueno tenerlo claro. Objetivos que suelen incluir son los siguientes. Defensa de la soberanía nacional. Todos los países se plantean de esa tesis. Los ejércitos, su misión principal son proteger el territorio, la población y los recursos del país y las amenazas externas. ¿Cuáles son las amenazas externas? Bueno, hoy día hay sobredemanda de petróleo, sobredemanda de minerales preciosos, incluso de gas. Hoy día entonces los países que tienen ese tipo de recursos naturales, o en general, o recursos naturales, son de cierta forma atractivos para los países o potencias. Se vuelve a repetir un poco lo del siglo pasado, donde los países como potencias mundiales ven con intereses a los países que poseen estos recursos. Entonces, aquí los militares tienen que tener dos cosas claras. Las capacidades defensivas en poder controlar aquella amenaza posible o prepararse por cualquier eventualidad. Estos dos objetivos son que tienen las Fuerzas Armadas. Defensa de la soberanía. En América Latina hay un tema de carencia. América Latina, los ejércitos nos preparamos ¿para qué? Para defenderme yo de Perú, Perú de Chile, Bolivia de Chile o Chile de Bolivia, Argentina de Chile o Chile de Argentina. Así hemos funcionado en América Latina. Lo mismo pasa con Venezuela y Colombia. Siempre se han preparado para. Y ahí le voy explicando otras cosas. Por ejemplo, también las Fuerzas Armadas, ¿para qué se preparan? En América Latina juegan un rol primordial o un papel significativo en el control interno, es decir, apoyo a las policías, agencia de lucha contra el narcotráfico, crimen armado ilegales, problemas de violencia generalizada en conflictos sociales. Por ejemplo, las marchas, Chile lo usó en el tiempo de el expresidente y difunto Sebastián Piñera en el famoso llamado estallido social. Se usan para el tema de narcotráfico o crimen organizado. Lo usa Perú, lo usa Bolivia, lo usa Colombia, lo usa incluso Argentina. Brasil, todos los países de la región usan sus fuerzas armadas. Grupos armados ilegales, lo usa Chile, el estado de excepción, por ejemplo, la Araucanía que lleva casi un año, que un año, perdón, casi los 4 años de este caballero, del señor Boric, que era uno de los opositores, que no estaba de acuerdo con eso, pero lleva casi 4 años. Tuvo un mes afuera, nunca más se quitó. Ahí hay apoyo de fuerzas militares, especialmente contra guerrillas, milicias o insurgentes. Lo mismo pasa con Colombia, lo mismo pasó con Perú
y sigue pasando con Perú, especialmente con el Sendero Luminoso. Un rol de seguridad interna. Para eso se prepara. Respuesta a desastres naturales. Todos los países de América Latina, los ejércitos se preparan para eso. Hoy día no es raro e incluso es natural que las fuerzas aéreas o el ejército o la armada tengan aeronaves de apoyo logístico, especialmente contra catástrofe o terremoto, incendio, huracanes, etcétera, donde las fuerzas armadas juegan un rol primordial en el tema de equipamiento para asistir en operaciones de búsqueda y rescate, incluso de construcción. Operaciones de paz internacional. Algunos países latinoamericanos contribuyen a misiones de paz. Por ejemplo, la MINUSTAH que estuvo en Haití, que toda Chile, está casi toda América Latina. Hoy día siguen habiendo cascos azules de Uruguay, Paraguay, o sea, de toda la región, mediante conflictos internacionales donde tienen que prepararse y tener una preparación especial, especialmente en conflictos y protección civil. ¿Por qué se modernizan las Fuerzas Armadas? Buena pregunta. Las Fuerzas Armadas hoy día buscan modernizarse que buscan los siguientes objetivos. Uno, mantener un equilibrio estratégico con otro país de la región. Es decir, ¿por qué compra Perú? Bueno, Perú compra porque su armamento es obsoleto frente a quién? A Chile, frente a la Argentina, incluso frente a Brasil o a Colombia. Ecuador, dejémoslo ahí porque Ecuador estaba muy estático en el último tiempo. Se rearma Perú, ¿por qué? Se rearma porque hoy día Perú ve que su material no sirve. El T-55, los MiG-29 ya no funcionan, el Mirage, un ex ministro de Defensa, PPK, hacían solamente 100 aviones como ataque a tierra, básicamente sin rango visual. Para eso se protegen los países. 2. Mostrar capacidad de respuesta ante una posible amenaza externa. ¿Qué amenazas externas? País vecino que quiera, hay que tener como un perro bravo, ¿ya? En caso que tú quieras sobrepasarte el otro, tú te pones ahí con tu armamento y dices, ¿sabe qué, señores? Eso no es así, eso es la amenaza externa. Desgraciadamente, en América Latina, nosotros tenemos un ejército local, no globalizado. ¿A qué me refiero con eso? Nuestros ejércitos siempre se prepararon para para este vecino, pero no nos preparamos para vecinos más grandes. Por ejemplo, China, por ejemplo, Irán, por ejemplo, Rusia. Países que te pueden invadir si ellos quieren ciertos recursos, ¿ya? Estratégicamente, nuestro ejército hoy día hay cierta apertura a esta globalización con ejercicios, por ejemplo, eh, que tú puedes, países que participan, está UNITAS, está también Indo-Pacífico, está Cruzet, que son nuestros, pero Cruzet que es casi latinoamericano, o Salitre también, pero tienen injerencia internacional. Antiguamente nuestros países eran muy nosotros, ¿ya? Están los RIMPAS que también, ya. Entonces, respecto a eso, los ejércitos de América Latina ahora se están recién abriendo a una posibilidad de formación como global, lo que se conoce ejercicios basados bajo la OTAN. Participar en ejercicios conjuntos con aliados internacionales es fundamental para poder desarrollar de cierta forma una disuasión con poder y con capacidad real, no en el tema específico, no con solamente mirándose el ombligo. ¿Ya? Esto te permite técnicas, capacidades, trabajar con tecnología, conocer nuevas tecnologías, nuevas técnicas, nuevas tácticas y también nuevos apoyos logísticos que a lo mejor en América Latina no se hacen, pero en otros países sí. El otro de los temas que hace el ejército o los ejércitos que se han preparado es el tema del control, vigilancia o protección de la frontera. La mayoría de los países de Latinoamérica funcionan con una policía. Carabineros de Chile es la encargada de frontera. Lo mismo pasa con el otro lado de la Argentina. No es que decir que el ejército es el encargado de la frontera. Perú pasa lo mismo. La policía encargada apoya la frontera. Pero cuando se necesitan las Fuerzas Armadas, recurren a ese elemento. Colaboración con la sociedad civil, especialmente en casos que involucran tareas de apoyo, infraestructura, por ejemplo, programas sociales, proyectos, desarrollo,
o especialmente en zonas marginales, por ejemplo, apoyo logístico. Ir del puerto de Valparaíso, Juan Fernández, apoyar logísticamente a las comunidades australes de Chile, lo mismo, por ejemplo, Perú, ir a apoyar a las comunidades más metidas en la Amazonía, logísticamente también trabaja, lo mismo hacen todos los países de la región. Uno de los críticas que se le hace a las Fuerzas Armadas es el riesgo de ¿qué? De la famosa violencia de los derechos humanos, que se ha pegado muy fuerte en América Latina en los últimos 5 o 6 años, donde el desafío de las Fuerzas Armadas que tienen dinero, se le cuestiona la compra, por ejemplo, 3.500 millones de dólares, casi 700 millones de dólares en Argentina, casi los 2.000 millones, 2 millones de dólares el tema de los submarinos. Lo mismo sucede cuando Chile hizo las compras. ¿Por qué? Porque se dice, bueno, ¿por qué comprar armas si no estamos en guerra con nadie? Pero hay un concepto de que la gente no sabe que de cierta forma esas fuerzas armadas están para defenderte a ti. ¿Ya? Entonces hay un desafío ahí constante en América Latina, especialmente eh, del cuestionamiento de las personas. Por ejemplo, hay casos, por ejemplo, o amenazas externas o no tradicionales. Muchas de esas Fuerzas Armadas en América Latina están enfocadas a desafíos internos, hoy día como el crimen organizado, narcotráfico, conflicto en países vecinos, no se ve. Esto reduce la posibilidad, de cierta forma, a prepararse en fines ofensivos hacia otras naciones. ¿Ya? La colaboración regional, sí se participa. América Latina tiene organismos que nos cuesta a nosotros casi, costaban en ese tiempo de Piñera 800 millones de dólares, que era UNASUR. Está el Grupo de Río, hay Grupo de Puebla, que se encargan de cierta forma de difundir información falsa, pero bueno, el negocio de ellos. Que promueven la resolución pacífica frente a conflictos. Hay ejercicios en conjunto, como Cruz del Sur, que también donde participa Brasil y Argentina. Se hacen ejercicios en comunes, por ejemplo, en los últimos tiempos con Argentina con Chile, el ejercicio de la Amazonía, Brasil, Perú, Argentina, Uruguay. También juega un rol primordial, por ejemplo, Perú ha tenido una autorrelación con Chile en los últimos 2 años, que también es interesante. Hay una intervención de alianza estratégica, por ejemplo, con algunos países como Brasil y México, donde buscan fortalecer sus capacidades militares, no tanto por conflictos regionales, sino como factor globalizante. Y ahí hay que mirar. La mayoría de los ejércitos nuestros no son globalizantes. Suena raro lo que les digo, pero es verdad, chiquillos. Nosotros todavía seguimos mirando el ombligo. Todavía nosotros pensamos que, porque si Argentina compra 24 casas, no va a atacar. Para 24 casas, para la historia que tenía Argentina, son pocos. ¿Ya? Es una aviación débil. Lo mismo pasa con Perú. Perú hoy día es transversal, chiquillos. No solamente, hay un artículo que voy a terminar con él para que no salga tan en video. Hay un artículo en tema de la Haya, con el tema del último conflicto que hubo. Hay un artículo que sacó un periódico, un portal de noticias, que se pregunta, ¿era posible invadir a Chile de parte de Perú hacia Chile? Y la respuesta en ese momento de los asesores del presidente de esa época dijo, no. La cosa es muy simple, porque tú no basta que tengas un puñado de aviones, sino que tenés que tener el paquete completo. Buques, parte logística, aviones, parte terrestre, blindado de primera línea. Hoy día pensar en atacarse en América Latina es tontera. ¿Ya? Incluso ayer estaba viendo en un canal ecuatoriano que decía, entonces, ¿para qué se prepara, para qué va a comprar de cierta forma Perú los cazas? Nosotros no vamos a atacar, decía el periodista, como pasó en Cenepa, a los amigos de Perú, porque militarmente no tenemos la capacidad y militarmente tampoco el ejército o la política va en ese enfocado. El enfoque hoy día de Ecuador, ¿qué son? La delincuencia interna, cosa que nos pasa también a Chile, a Perú, Argentina, estos famosos grupos armados. Para eso se preparan las fuerzas de América Latina. Hay ciertos tics o ciertas luces
que a veces te dicen somos un poquito globalizados. Se participa en algunos ejercicios, por ejemplo, de algunos ejércitos en particular, de algunas fuerzas especiales en España, en Suiza, en el Reino Unido. Incluso hay, la Academia de Guerra del Perú está mandando algunos soldados de formación para Rusia, pero todavía nos falta el tema de la globalización. Tener esa capacidad de decir que no solo somos nosotros, que nosotros no podemos atacar, sino que también el ataque puede venir de otro lado, chiquillos, de otro lado, incluyendo Estados Unidos. Entonces, militarmente, América Latina todavía sigue mirando el ombligo.